Bienvenido y bienvenida a esta sesión del diplomado Tecnologías para mejorar la producción y la productividad agropecuaria. Hoy nos encontramos en la finca de Francisco Cruz, conocido como Don Chico. En esta finca tiene una finalidad agroecoturística. Estamos en la comunidad de Peñas Blancas, precisamente cerca de los macizos de Peña Blanca. Esta sesión es gracias al gobierno y a la Universidad Nacional Agraria, que permite poder fortalecer las capacidades de los productores agropecuarios. Me presento, soy Marian Espinosa, estoy con el maestro Olman Narváez, ambos docentes de la Dirección Específica de Ciencias Ambientales y Cambio Climático. Hoy iniciaremos el rubro Manejo del Bosque con el tema fundamental de la importancia de la conservación de los bosques en la gestión integral de los recursos hídricos. Hablaremos cómo se relaciona con el ciclo hidrológico, cómo se relaciona con la cuenca y cómo la agricultura y la ganadería tiene un efecto tanto en los bosques como en la disponibilidad del agua. Pero antes de iniciar con estas temáticas, me gustaría preguntarles ¿por qué consideran que es importante conservar los bosques? Es importante porque nos sirve a nosotros y la generación también, para el ganado, incluso para uno mismo. Porque uno va en el solazo y va buscando la sombra. Muchas gracias, don Exiquio, por su intervención. Hablando sobre eso, ¿verdad? Es importante que entendamos qué es el ciclo hidrológico. El ciclo, como así lo dice, es una forma de expresar esquemáticamente cómo es que se mueve el agua en nuestra tierra, en el océano, en los cuerpos de agua en general. Para entenderlo bien hay que comprender las fases del ciclo hidrológico. No es difícil decir dónde exactamente inicia el ciclo hidrológico, pero nosotros normalmente decimos que inicia con la evaporación. ¿Qué es la evaporación? Es el proceso por el cual el agua que está en nuestra superficie terrestre pasa de un estado líquido a un estado gaseoso y sube hacia la atmósfera, hacia el cielo. Cuando a medida que va aumentando en elevación este gas, se va condensando, que es el siguiente fenómeno o etapa o proceso que ocurre en el ciclo hidrológico. La condensación hace referencia a la transformación del agua desde su estado gaseoso a estado líquido, que están en partículas tan pequeñas que permite su suspensión en las nubes. Entonces ocurre la condensación. Cuando las nubes se cargan, están listas para que ocurra la tercera fase del ciclo hidrológico, que es la precipitación. Y ahí es donde vemos una de las principales entradas de agua en nuestros medios ambientes, en nuestras comunidades, que es la caída, como se lo dice, ¿verdad?, de toda esa agua que está en la atmósfera hacia la superficie terrestre, y es la principal entrada de agua a nuestros sistemas productivos. Gracias a la precipitación hay entrada de este recurso tan valuable que nos sirve para desarrollar nuestras actividades pecuarias. ¿Qué pasa con el agua que precipita? La vegetación es muy importante en el ciclo hidrológico. La vegetación es la que permite que ocurra la interceptación. ¿Qué es la interceptación? Es cuando la precipitación que cae sobre la superficie de la vegetación es, por así decirlo, amortiguada y permite que ocurra lo que nosotros conocemos como infiltración. Algo muy importante que debemos de garantizar en nuestras áreas productivas, ¿verdad? Garantizar que el agua no se pierda, sino que entre a nuestro suelo y llegue a los mantos acuíferos. ¿Cómo llega a los mantos acuíferos? Por la percolación. La percolación es otro proceso por el cual ya el agua que pasó por el perfil del suelo llegó a las partes más profundas y alimentó a la parte rocosa, porosa, que es donde nosotros almacenamos nuestra agua subterránea. Muy importante garantizar que el agua infiltre y que por ende percole. Pero ¿qué pasa? En dependencia de cómo ocurre esta infiltración y esta percolación, podemos tener tres formas de movimiento del agua sobre nuestro sistema, entiéndase nuestro medio, ¿verdad? Se conoce como escorrentía o escurrimiento. Puede ocurrir de tres maneras. El agua que cae en la superficie y no infiltra, se mueve como escorrentía superficial, y eso es lo que vemos inmediato cuando llueve, ¿verdad? Cuando el río se crece, esa es una representación de la escorrentía superficial. La parte que infiltra se convierte en escorrentía subsuperficial, que se va moviendo dentro del perfil del suelo, y es lo que permite que haya un desplazamiento más lento, más pausado del agua
hacia las corrientes. Y un último, que el flujo subterráneo o el escurrimiento subterráneo, que es el que ocurre en la parte rocosa de nuestro suelo. Y es por eso que miramos que hay ríos que nunca se secan, porque están siendo alimentados por este tipo de flujo. ¿Qué pasa? La vegetación sigue generando un papel importante en la salida de agua en nuestro sistema, a través de la absorción del agua por sus raíces. La absorbe porque el agua es parte fundamental para realizar los procesos que requiere la vegetación para subsistir, ¿verdad? Los procesos fisiológicos. Y asimismo, a como absorbe el agua, también las plantas, digamos que sudan, ¿verdad? Nosotros decimos que transpiran, ese es el término ideal que utilizamos. Entonces, esta agua que consumen las plantas, las transpiran al medio nuevamente como vapor, como un gas. Y ahí con su conjunto de la transpiración y la evaporación, conocemos que es la evapotranspiración, que es la salida del agua en nuestro sistema. ¿Cómo influye el bosque en el ciclo hidrológico? Muy buena su pregunta y es por eso que nosotros le damos la relevancia a este tema, ¿verdad? El bosque es un tipo de vegetación con un gran dosel, como podemos ver acá, con grandes copas, que permite que haya mayor interceptación del agua que precipita. Y si hay mayor interceptación del agua, entonces va a haber mayor infiltración y mayor percolación del agua. Porque lo que hace la vegetación boscosa es hacer que la velocidad del agua que cae sea menor y que el impacto sea menor. Por tanto, también hay menos deterioro del suelo que cubre el bosque. Y no incide solo en la entrada, sino también en la salida del agua. Porque la vegetación también me permite que el agua se mantenga en los cuerpos de agua. Por eso es importante que los ríos, que los lagos, que las lagunas tengan un buen margen de vegetación o de una cobertura boscosa riberina para garantizar que se mantengan los niveles de agua. Y asimismo me garantiza que haya una pérdida de agua natural que mantenga el ciclo hidrológico en equilibrio. Si yo quito a los árboles, el agua puede que infiltre, pero no va a infiltrar lo suficiente. Se va a perder como escorrentía superficial. ¿Y eso nos afecta a nosotros? Claro que nos afecta, porque tenemos agua que se nos va a contaminar, tenemos agua que no vamos a tener en periodos secos. Por eso es importante garantizar la protección de los bosques en nuestros medios. Otro aspecto que debemos de entender es qué es una cuenca. En términos sencillos, una cuenca nosotros la podemos definir como una superficie delimitada por el relieve, ¿verdad? Entonces en esa cuenca se encuentra una red de drenaje, un sistema de ríos que permiten que el agua drene hacia un punto en común. Ese es lo común que miramos. Pero la cuenca no la podemos ver como algo independiente. La cuenca la tenemos que entender como un sistema. Y ese sistema está conformado por subsistemas. Normalmente los dividimos en 4. Un primer subsistema que hace referencia a lo biológico. ¿A qué se refiere esto? A los bosques, a la fauna, los animalitos, todo lo que tenga que ver con seres vivos está contemplado en el subsistema biológico. Muy importante entender que este sistema está interrelacionado con los siguientes que vamos a estar conversando. El segundo subsistema es el físico. El bosque no puede subsistir solo, requiere de suelo, requiere de agua, requiere de las condiciones climáticas, ¿verdad? Todos dependemos de eso, no solo el bosque, los animalitos, nosotros mismos. Entonces este es otro sistema importante para entender cómo interactúan los procesos en la cuenca. Un tercer subsistema es el subsistema económico. ¿A qué refiere esto? A nuestras actividades productivas, las actividades pecuarias, las actividades ganaderas, toda actividad económica que incide en la cuenca. Y el último, que es el subsistema social, que hace referencia a los aspectos demográficos. Cuántas personas viven en un territorio, cómo son las condiciones de salud, de educación, las situaciones institucionales. Todos esos aspectos que competen a nuestra forma de vida están en este subsistema. Si se fijan, 2 de ellos son meramente del medio natural. Los otros 2 dependen de nosotros. Entonces, como nosotros manejemos cada subsistema,
va a haber interacción entre ellos y pueden ser positivos o negativos en dependencia de cómo lo manejemos. Si nuestras actividades productivas afectan el subsistema biológico, vamos a tener situaciones en la cuenca que van a ser negativas para nosotros. Entonces, nosotros requerimos de cada uno de estos subsistemas. Por eso decimos que están interrelacionados. No puedo pensar solo en el aprovechamiento del bosque o solo en satisfacer mis necesidades en el medio de vida, ¿verdad? En mis casas, en mi escuela. No, tenemos que verlo todo de la mano, como una cadena. ¿Qué pasa por eso? Entonces nosotros en la cuenca debemos garantizar que nuestras acciones en la producción principalmente sean más conservacionistas y sea con menos uso irracional. ¿De qué? Del bosque, de la fauna, del suelo, del agua, porque de eso depende nuestra calidad de vida. Si yo garantizo hacer prácticas que promuevan la conservación principalmente del bosque, voy a proteger la fauna, voy a proteger el suelo, voy a proteger el recurso hídrico. Pero si no pasa eso, puedo tener efectos negativos. Si yo garantizo que haya conservación, que haya menos uso irracional, yo en mi cuenca voy a garantizar que haya sostenibilidad y que haya menos degradación. Y es por eso importante entender que también la cuenca se puede distribuir en zonas. Nosotros decimos la zona de captación, que normalmente es la parte más alta, o zona de cabecera, la zona de transporte, que es donde se encuentra principalmente la red de drenaje, y la zona de emisión. Las acciones que yo haga en cada zona va a tener repercusión en otra. Si yo quito la cobertura en la zona más alta, que es donde están las nacientes de los ríos, ¿qué es lo que podría pasar? Comúnmente ocurren inundaciones, el agua ya no sale clarita, sale sucia, enlodada. Toda decisión que nosotros tomamos en la parte alta o en la parte baja va a tener su repercusión en nuestra calidad de vida. Con esto que les compartí ahorita, concluiría yo, y ahora el maestro Olman Narváez le va a hablar un poquito sobre los siguientes temas. Vamos a hablar de la interacción de la ganadería con el bosque y los recursos hídricos. La ganadería es una práctica pecuaria de suma importancia para el país. De ella obtenemos alimentos ricos en proteínas, de ella obtenemos también mejorar las condiciones de vida como de los productores, asegurando un tercer rubro también de exportación en nuestro país. Comúnmente este rubro se ha encontrado entre el segundo y el cuarto lugar en rubro de exportación. Sin embargo, esta práctica del hombre ha venido a generar una gran contaminación en las fuentes hídricas. Además que aumenta la escorrentía superficial, esa agua pues ya no se vuelve potable, sino que es un recurso que podría ser utilizado para otras cosas, pero pues es una gran pena que ya no se vuelva totalmente imposible para tomar. Para dar paso a los pastizales, uno comúnmente tiene que deforestar el bosque. Esto trae como consecuencia que aumenten la escorrentía superficial y las aguas en el manto freático se bajen totalmente. Provoca la fragmentación de los bosques, que eso no es nada agradable para la fauna silvestre, de la cual ustedes a veces obtienen muchos beneficios. La impermeabilidad del suelo por el pisoteo del ganado, eso también aumenta la escorrentía superficial y causa una gran contaminación por los excrementos de los animales. Tenemos también, ¿verdad?, que los árboles sirven de alimento y refugio a muchas faunas silvestres y también incluso para el hombre juega un papel muy importante en lo que es el alimento, porque de ellos obtenemos muchas semillas, muchos frutos que podrían calmar en este sentido el hambre tanto de los animales cuando el pasto, como en esta época seca, pues hay muy poco pasto, entonces la producción de leche y carne se baja. Ahora yo les pregunto, con todos estos problemas que causa la ganadería en el bosque y el recurso hídrico, ¿debemos de abandonar la ganadería? Creo que en ningún momento. No podemos dejar de producir alimentos, no podemos abandonar las exportaciones. Es de ahí que incluso estamos aquí presentes, porque de aquí el gobierno utiliza esos recursos que obtenemos de las divisas en las exportaciones para que nosotros aprendamos a hacer un mejor manejo del recurso de los bosques. Entonces, para ello yo les traigo aquí algunas soluciones para el recurso bosque y el recurso hídrico. Uno de ellos es disminuir los sistemas de pastoreo extensivo y aumentar lo intensivo. Esto quiero decirle es porque cuando nosotros utilizamos el pastoreo extensivo, lo que hacemos es hacer daño a grandes extensiones de bosque. Si nosotros compactamos
a través de ciertas medidas para la alimentación del ganado, nosotros reducimos ese impacto sobre los bosques. Integrar sistemas silvopastoriles, que no es más que la combinación de árboles con pasto. Es decir, nosotros no necesariamente tenemos que hacer deforestación del bosque, sino que podemos hacer ciertas combinaciones, ¿verdad? Y en un momento determinado el árbol va creciendo y los animales están yendo a comer a los pastizales. En eso consiste, ¿verdad?, los sistemas silvopastoriles. Todas esas animales que defecan en la parte alta de la cuenca, como les había dicho mi compañera, esa cuando llueve viene arrastrando la sedimentación y con ello vienen las partículas de excremento del animal hacia la parte baja de la cuenca. Acá les voy a mencionar algunos sistemas silvopastoriles, pero uno de los ejemplos es los bancos forrajeros. ¿En qué consiste esto? Los bancos forrajeros solamente consisten en realizar plantaciones en altas densidades. Otro es el pastoreo en plantaciones forestales o de árboles frutales. ¿En qué consiste esto? Que grandes extensiones que se habían utilizado como potrero, se pueden realizar plantaciones de árboles maderables y esto significa un ingreso extra. Otro ejemplo tenemos árboles y arbustos dispersos en potrero. Hay un momento que el animal debe de rumiar y necesita la sombra de un árbol para poder ejercer esa función tan vital, porque de ello va a depender la calidad de la carne y la calidad de la leche, incluso la producción de la leche. Cercas vivas con especies forrajeras. Si nosotros agarramos y sembramos árboles sobre esa cerca, nosotros evitamos la fragmentación del bosque porque estamos uniendo el bosque con las áreas productivas. Si el árbol es forrajero, ustedes perfectamente le pueden cortar hojas o ramas al ganado y ya él la come y ya no baja la productividad. Ahora les hablaré de la interacción de la agricultura con el bosque y el recurso hídrico. La agricultura está considerada también como otro elemento que perjudica grandes extensiones de tierra porque conlleva, ¿verdad?, al consumo de agua y a una deforestación para darle paso a los cultivos agrícolas. El cambio del uso del suelo aumenta la contaminación del agua. Además de eso de que cuando las áreas de cultivo ya no están aptas, por ejemplo en la época seca, son abandonadas. Al caer las primeras lluvias, ese suelo no tiene ninguna protección vegetal, lo que aumenta una gran cantidad de escorrentías con grandes sedimentos. Y recordemos también que la agricultura demanda el uso de insumos, de productos químicos como insecticidas y abonos químicos. Todo eso es arrastrado en las primeras lluvias hacia los mantos freáticos, contaminándolos totalmente. Ahora, les pregunto, a pesar de todos estos perjuicios que realiza la agricultura, ¿también debemos dejar de cultivar? En ningún momento. Diario comemos. La población diario demanda alimentos. No podemos dejar de producir, pero sí tenemos algunas soluciones. Una de ellas, ¿verdad?, es la parte alta de la cuenca jamás debe de estar desprovista de vegetación, del bosque, de árboles. En ningún momento se debe de practicar la deforestación. Esa parte alta de sus propiedades debe de estar siempre protegida por árboles. Planificar el desarrollo del sector agropecuario para evitar el cambio del uso del suelo. Si ya nosotros nos dicen que allí no podemos sembrar, entonces no se siembra. Pero eso solo va a ser posible, ¿verdad?, con una buena planificación en relación al desarrollo del cambio del uso de la tierra. La integración de sistemas agroforestales, que no es más que la combinación de árboles con cultivos agrícolas. Y les voy a dar algunos ejemplos de ellos. Uno de ellos es árboles para sombras en cultivo. Hay muchos cultivos que necesitan de la sombra de los árboles. Uno de ellos es el café, por ejemplo. Otro que está tomando bastante auge aquí como rubro de exportación es el cacao. Y el cacao necesita de la sombra de los árboles. Cultivo con banano también es otra ¿verdad?, alternativa.
o muy buena práctica para la conservación de los bosques y la conservación del recurso hídrico. Otro que tenemos acá son las cercas vivas, las cortinas rompevientos y árboles dispersos en la finca. Los cultivos en callejones, ¿en qué consiste esto? Cuando ya nosotros veamos que los suelos están agotados porque quizás tuvimos una deforestación total, nosotros podemos sembrar árboles en fila, en línea, distanciados entre 8 a 10 metros. En esa distancia, allí podemos cultivar. Pero como el cultivo necesita de sol, lo que hacemos es ir podando a cierta altura, comúnmente es entre 1 y 1,5 metros, esos árboles que plantamos. Ahora les dejo este momento de reflexión, simple y sencillo. El bosque le da agua gratis a la agricultura y a la ganadería. Si seguimos deforestando, simple y sencillamente hay un momento que no habrá agua. ¿Quiénes creen que van a pagar las consecuencias o quién pagará esa cuenta? Ya sabe que somos todos. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, mi compañera y yo estamos dispuestos a contestárselas. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, pues lo que haríamos es pasar a otra etapa en donde vamos a tener una evaluación visual, ¿verdad?, del suelo con relación al beneficio que nos ofrecen los bosques. Estimados productores, uno de los elementos del clima donde influye o tiene gran influencia en los bosques es la temperatura. Hoy andando en el campo y poniendo un instrumento como es el termómetro, que lo pusimos en un sitio donde no hay totalmente árboles, y luego traerlo y ponerlo acá bajo la sombra de los árboles, la diferencia salió entre 7 y 8 grados centígrados. Eso tiene gran influencia en la formación de otro de los elementos de la naturaleza que nosotros necesitamos mucho, como es el suelo y el recurso hídrico. Esos grados centígrados menos bajo el arbolado hace de que se forme en esta parte de acá, y cuando los vientos soplan, esa temperatura es llevada hacia sus centros productivos. La evaporación en ese sentido se reduce grandemente y evitamos pues que tenemos oportunidad más de que esas fuentes de agua estén bastante activas. Otro elemento muy importante que juega la temperatura es en la formación de los suelos. En estos suelos tenemos una gran cantidad de materia orgánica que necesita ser integrada al suelo para que ésta pueda ser aprovechada por las plantas o sus cultivos. Esos microorganismos necesitan de esas temperaturas regulables. No va a haber nunca en un suelo desprovisto de vegetación más que en un sitio donde esté la humedad, ¿verdad?, para que este suelo o esos microorganismos y macroorganismos tengan la oportunidad de descomponer la materia orgánica. Se ha manejado de que los principales arquitectos de la formación de suelos son los macro y microorganismos, pero esos animalitos biológicos necesitan condiciones especiales para que puedan sobrevivir y enriquecer los suelos. Bueno, estimados productores, aquí ya tenemos una pequeña práctica demostrativa en donde veremos cómo interactúa el bosque en el suelo. Recordemos que el suelo es indispensable tanto para el agua como el bosque. Esos tres componentes interactúan fuertemente. Aquí a la derecha hay una muestra de suelo proveniente de un área de potrero, en donde ustedes mismos pudieron observar que fue un poco complicado sacar esta muestra, principalmente por la vegetación, las raíces cortas de los pastos que hacen que se mantengan consolidados. Pero acá, en esta muestra, que fue proveniente cerca de una vertiente de un río, pudieron lograr observar de que la muestra se pudo extraer con un poco más de facilidad. ¿Por qué ocurre esto? Los árboles en sí mejoran la estructura del suelo. Garantiza que si yo mejoro la estructura del suelo, voy a tener una mejor infiltración del agua en este. Recordemos que las áreas de pastoreo normalmente están sometidos a procesos degradativos debido al ganado, ¿verdad?, al constante pisoteo. Y eso hace que mi suelo se destruya en estructura y se vuelva más masivo. Entonces, estas características lo podemos observar, miren acá, los terrones completos que se forman debido a estos procesos de compactación, mientras que acá el suelo está un poco más suelto, más manejable y con mayor contenido de materia orgánica. Tal vez a simple vista no lo logremos apreciar claramente, pero inclusive en el color del suelo hay pequeñas variaciones gracias a la cobertura que genera el bosque, puesto que este suelo está más sometido
a los procesos de degradación de la materia orgánica sobre él, que le garantiza que haya pigmentación en el suelo. Mientras que acá, pues lo miramos un poquito más pálido. ¿Qué otro aspecto podemos observar? Este suelo, si lo logramos ver más cerca en su estructura, vamos a ver más cantidad de poros que en este suelo que también ha sido sometido por la compactación. ¿Qué pasa? Suelos compactados me imposibilita que entre el agua, ¿verdad? Hace que el agua se escurra por la superficie. Y decimos, ok, se me llena rápido el río, pero eso es un gran problema porque estoy perdiendo todo el agua de manera superficial. A mí me interesa que mi suelo tenga buena estructura para garantizar que el agua infiltre y me alimente la fuente subterránea. Vamos a hacer un pequeño ejemplito acá con agua oxigenada para que veamos esta cuestión de la materia orgánica en el suelo. Pero es importante que se entienda algo. Este es un químico que se utiliza para ver de manera cualitativa cuánta materia orgánica tiene el suelo. Mientras más efervescencia genere, mayor va a ser la materia orgánica. Mientras menor efervescencia es que tiene poca. Pero recordemos que el área de Potrero tiene una fuente directa de materia orgánica, que son las heces, el estiércol, ¿verdad? Que me contamina también el suelo y la fuente. En cambio acá, la materia orgánica que voy a encontrar es debido a la descomposición de la hojarasca, de la vegetación que está ahí mismo. Es materia que me conviene más tener ahí, ¿verdad? No estoy diciendo que el estiércol no lo podamos aprovechar. Más adelante seguramente tendremos un momento para ver tecnologías que me permitan aprovechar esos recursos sin generar tanto impacto en mi suelo. Voy a poner una muestra acá del suelo proveniente del Potrero y un terrón por acá. Vean la diferencia, ¿verdad? Aquí hay más raíces que en esta y las raíces de acá son más gruesas que en esta por la influencia de la vegetación, del componente forestal, ¿verdad? Entonces voy a poner un poco acá, vamos a ver la reacción que tiene el agua oxigenada. Si miran aquí, se están formando esas burbujitas, ¿verdad? Y aquí se forman en menos medida, pero se forman, se informan. ¿Qué pasa? Acá la materia orgánica que está efervesciendo más es debido a las heces del ganado. En este caso es más por materia orgánica, proveniente de la hojarasca, de las ramas, de todo ese material vegetal que se está descomponiendo y propiciando mejor o mejorando la estructura del suelo. Es importante que nunca desliguemos la salud del suelo de la calidad de nuestra agua y de la calidad de nuestros bosques. Todos esos componentes que son parte del componente físico y biológico de la cuenca interactúan fuertemente y garantizan que nuestra calidad de vida sea mejor. Muy bien, estimados productores, entonces con esta práctica que hemos tenido la profesora Marian Espinosa y mi persona, culminamos, ¿verdad?, este pequeño diplomado en relación a las tecnologías para mejorar la producción y la productividad agropecuaria, el cual impulsa el gobierno nacional y que lleva a cabo la Universidad Nacional Agraria, siempre empeñada en ofrecer el conocimiento a productores para que exista una mayor productividad, empeñada en buscar cómo desarrollar nuevas y mejores tecnologías para que los productores obtengan las mejores ganancias en sus áreas productivas. De esa manera salen ustedes adelante y también Nicaragua. Muchas gracias por su presencia y sobre todo por el empeño que tienen en aprender y estar interesados en proteger ese recurso muy indispensable como es el bosque, que influye directamente sobre otro de los recursos muy importantes a nivel mundial, que son los recursos hídricos y que son protegidos y que interactúan en conjunto con el bosque, el suelo y el agua. Muchas gracias.